En el hospital, el millonario pasaba horas al lado de su hija en coma, rogando por un milagro. Hasta que una noche, un niño desconocido apareció y dijo con serenidad: «Tome mi mano y háblale». Él se rió pensando que era absurdo, pero cuando lo tocó, escuchó una voz que le heló la sangre. «Papá, me envenenaron». Lo que descubriría después, nadie podría imaginarlo. Alberto González era el retrato del éxito. Un millonario poderoso, dueño de empresas sólidas y de una reputación impecable. Viudo desde hacía 7 años, vivía por sus 2 mayores tesoros, Bernardo, de 17 años, y Clara, la pequeña de 7. En su mansión rodeada de jardines impecables y risas sinceras, todo parecía perfecto. Bernardo era el hermano protector, maduro, siempre dispuesto a cuidar de la niña. Y Clara, una criatura dulce, de ojos curiosos y alma ligera, parecía el lazo que unía los corazones de aquella familia que muchos llamaban ejemplar. Esa mañana, el sol atravesaba los vitrales y se reflejaba en los cristales de la mesa del desayuno. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, y Clara reía mientras jugaba a poner demasiado azúcar en la leche. «Vas a convertirte en hormiga así», bromeó Bernardo riendo fuerte. Alberto los observaba encantado, el corazón apretado de orgullo. «Dios me dio más de lo que merezco», pensó recostándose en la silla. No sabía que ese sería el último desayuno, con la risa de su hija resonando por la casa. Fue un instante. Clara dejó de reír. Su rostro perdió el color. «Papá, me siento mareada», murmuró antes de que su pequeño cuerpo cayera. El vaso se estrelló contra el suelo, la leche escurriendo como si el tiempo también se derramara. «¡Clara!», gritó Alberto, arrodillándose para sostenerla. «Hija, mírame». Bernardo temblaba, sin saber qué hacer. El chófer corrió y en minutos la escena perfecta se transformó en caos. Sirenas, gritos y un hombre rico implorando para que su niña respirara. En el hospital, el tiempo perdió significado. Médicos entraban y salían, máquinas pitaban, y el corazón de Alberto parecía seguir cada sonido irregular. «Entró en coma profundo», dijo uno de los especialistas con la mirada pesada. La palabra «coma» atravesó el aire como una cuchilla. Bernardo, pálido, preguntaba una y otra vez si ella iba a despertar. «Haremos todo lo posible, señor González», decían los médicos. Y lo posible se hizo. Exámenes, medicinas, descargas leves, incluso oraciones. Nada funcionaba. La niña dormía, inmóvil, como si hubiera sido llevada a otro mundo. Pasaron 2 semanas, 2 eternidades. Alberto ya no reconocía su propio reflejo. Dormía en una butaca al lado de la cama de su hija, hablándole cada noche, aunque no hubiera respuesta. «Siempre fuiste fuerte, mi niña. Regresa conmigo, por favor». El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando algo distinto ocurrió. Una pequeña sombra se movió junto a la cama. Él se levantó de un salto. Un niño estaba allí, de apariencia sencilla, ropa gastada, mirada serena y firme. «¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?», preguntó Alberto sorprendido. El muchacho no se intimidó. «Me llamo Elías», respondió con calma. «¿Puedo ayudarla?». Alberto frunció el ceño. «¿Ayudarla? ¿Eres médico?». «No». «Pero puedo hacer que hables con ella», dijo el niño mirándolo con convicción. El millonario soltó una risa nerviosa. «¿Hablar con ella? ¿Sabes lo que dices? Está en coma desde hace 2 semanas, chico». «Lo sé», interrumpió Elías firme, «pero puedo conectarlos. Si quieres intentarlo, toma mi mano». El silencio entre ellos parecía vivo. Alberto dudó. «Es una locura», pensó. Pero algo en los ojos de aquel niño le impedía irse. Había una certeza allí que ni los médicos tenían. Respiró hondo y tomó la mano del muchacho. El mundo se apagó. Y entonces una voz. «Papá». Era Clara. «Cambiaron mis medicinas. Pusieron veneno». El corazón de Alberto casi se detuvo. «¿Clara?»,
¿Quién hizo eso?, gritó, pero ella continuó. No puedo hablar más. Me duele, papá. La conexión se rompió. Él tambaleó, jadeante, el sudor corriendo por su rostro. El niño gritó de dolor y cayó, su frágil cuerpo temblando en el suelo. «Elías», exclamó Alberto, arrodillándose y tomándolo en sus brazos. «Aguanta, chico». El pequeño respiraba con dificultad, los ojos entrecerrados. «Te dije que podía ayudar», murmuró antes de desmayarse. Alberto lo cargó hasta el sofá y lo cubrió con su propio saco. «Gracias, muchacho», susurró con voz temblorosa, las lágrimas cayendo. Miró a su hija, aún inmóvil, y luego a aquel niño misterioso que había hecho posible lo imposible. «No sé quién hizo esto, pero prometo que voy a descubrirlo». Afuera la madrugada amanecía, y con ella la inquietante certeza de que la verdad, por más terrible que fuera, acababa de despertar. El sol aún no había salido cuando Alberto dejó el hospital con Elías dormido en sus brazos. Las calles estaban silenciosas, y el frío de la madrugada parecía querer arrebatarle lo poco que le quedaba de esperanza. En aquel pequeño cuerpo veía algo que no podía explicar, una mezcla de fe y misterio. Ya en casa, colocó al niño en una cama de huéspedes, lo cubrió con una cobija gruesa y se quedó allí observando. «¿Quién eres, muchacho? ¿Cómo lograste eso?», pensó, recordando la voz de su hija resonando en su mente. «Cambiaron mis medicinas». La frase se repetía como un tambor dentro de él. Horas después, Bernardo bajó las escaleras con el uniforme escolar y el semblante curioso. «Papá, ¿qué pasó? ¿Dormiste aquí?», preguntó, notando las profundas ojeras. Alberto dudó. ¿Cómo contarle a su hijo que un niño desconocido le había hecho hablar con Clara? Aún así, lo contó todo. El encuentro en el hospital, el toque, la voz de Clara denunciando el veneno. Bernardo guardó silencio por unos segundos, digiriendo cada palabra. Luego, mirando al suelo, murmuró: «Papá, creo que sé quién pudo haber hecho eso». Alberto frunció el ceño, sorprendido. «¿Quién?». «La señora Adelaide, la ama de llaves», respondió con vacilación. «Ha estado rara. Manipula las medicinas de Clara, siempre susurra al teléfono. Yo sospeché, pero pensé que era idea mía». La sospecha cayó sobre la conciencia de Alberto como una piedra. Adelaide trabajaba para él desde hacía 12 años. Había sido casi una segunda madre para los niños desde la muerte de su esposa. «No puede ser», pensó, mientras recuerdos de cenas, risas y consejos de la mujer pasaban por su mente. «Bernardo, eso es grave», dijo con voz entrecortada. «La señora Adelaide dedicó su vida a nosotros. Lo sé, papá, pero ¿y si Clara tiene razón?». El silencio que se formó fue casi asfixiante. El millonario miró por la ventana, con la mirada perdida, dividido entre la razón y el instinto. «¿Y si es verdad? ¿Y si estoy ciego?», pensó con el corazón pesado. Esa misma tarde, Alberto decidió actuar. Ordenó que nadie dijera una palabra a Adelaide. Él y su hijo registraron discretamente la habitación de la mujer. El ambiente era sencillo, impecablemente limpio como siempre, pero dentro de un armario, detrás de una pila de sábanas, algo se escondía. Un pequeño frasco de vidrio con un líquido amarillento y sin etiqueta junto a cajas de medicinas vacías. Las manos de Alberto temblaron. «Dios mío», susurró. Bernardo se acercó, asustado. «Papá, es igual al que los médicos le daban a Clara, ¿verdad?». El silencio fue la respuesta. El millonario mandó analizar el contenido en un laboratorio privado, y la confirmación llegó horas después. El líquido era, en efecto, veneno. Al caer la tarde, Alberto bajó las escaleras con el frasco en la mano y encontró a Adelaide en la sala, arreglando flores. «Siéntese, por favor», dijo con voz grave, fría. Ella obedeció, confundida. «Necesito que me diga qué es esto».
Colocó el frasco sobre la mesa. Adelaide palideció. «Señor Alberto, yo nunca he visto eso en mi vida», balbuceó aterrada. Bernardo intervino. «No mienta, lo encontramos en su armario». Ella lo miró ofendida, con lágrimas en los ojos. «Bernardo, conozco a tu hermana desde que nació. ¿Por qué habría de hacerle daño?» Alberto respiró hondo, luchando contra sus emociones. «Quiero creerle, Adelaide, pero lo que encontré no me deja opción». La policía llegó poco después. El sonido de las sirenas en la entrada de la mansión parecía el anuncio de una tragedia moral. Adelaide fue llevada entre lágrimas, negándolo todo. «Señor Alberto, juro por el alma de su esposa que nunca haría daño a esa niña», gritó mientras la subían a la patrulla. Bernardo abrazó a su padre intentando consolarlo. «Hicimos lo que debíamos, papá. Ahora Clara despertará». El hombre no respondió. Solo miraba fijamente el frasco en sus manos, con una mezcla de culpa, alivio y un miedo silencioso de estar cometiendo un terrible error. Esa noche, los médicos, con base en el tipo de veneno encontrado, prepararon un antídoto experimental. Alberto lo acompañó todo de cerca, el corazón acelerado. «¿Funcionará?», preguntó con voz temblorosa. «Es lo más cercano a la sustancia detectada», respondió el doctor. Cuando la inyección fue aplicada, la habitación quedó en silencio. El sonido de las máquinas, el goteo del suero, la respiración contenida del padre, todo esperaba una señal de vida. Los minutos se arrastraron como horas. Nada, ningún movimiento, ningún suspiro. El médico negó con la cabeza. «A veces el cuerpo tarda», dijo intentando ser amable. Pero Alberto lo sabía. Algo seguía estando mal. De regreso en la mansión, el millonario caminaba en círculos en su despacho, la chimenea apagada, la ventana abierta, el viento frío cortando la madrugada. «Cambiaron mis medicinas. Es veneno». La frase volvía a ecoar, pero ahora con una sombra de duda. ¿Y si Clara intentó advertirle otra cosa? Bernardo entró al cuarto, diciendo que iba a descansar, pero Alberto solo asintió, perdido en sus pensamientos. De repente el teléfono vibró. Era el hospital. Clara seguía igual. Ninguna mejoría, ninguna señal. Colgó y miró al techo, exhausto, sin saber que la verdadera respuesta aún lo esperaba, acechando el momento justo para revelarse. La madrugada pesaba sobre la ciudad cuando Alberto decidió regresar al hospital. La casa estaba fría, silenciosa, y cada rincón le recordaba a Clara. Condujo sin prisa, el corazón hecho pedazos, sintiendo el volante temblar bajo sus manos. Necesitaba estar cerca de ella. Necesitaba creer que aún había algo por hacer. Al llegar, saludó a las enfermeras con un gesto cansado y subió solo hasta la habitación, donde el aire parecía detenido en el tiempo. El reloj marcaba las 3:12 cuando una ráfaga de viento hizo que las cortinas se movieran como sombras vivas. El hospital dormía en silencio. Las luces frías de los pasillos se reflejaban en el suelo encerado, y el sonido rítmico de los monitores era el único recordatorio de que Clara aún existía entre dos mundos. Alberto, sentado junto a la cama, estaba despierto. Las profundas ojeras delataban noches sin descanso. Sostenía la pequeña mano de su hija, rezando en voz baja. Quizás a Dios, quizás a cualquier fuerza que pudiera oírlo. Desde el arresto de Adelaide, nada había cambiado. Ninguna señal, ningún parpadeo, y, en el fondo, empezaba a temer haber acusado a la persona equivocada. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda. Un sonido leve, como pasos descalzos, resonó en la penumbra. Giró lentamente, y ahí estaba él, el niño. La misma mirada serena, la misma presencia misteriosa, pero ahora más pálido, más cansado, como si cada respiración le costara esfuerzo. «¿Elías?», susurró Alberto,
poniéndose de pie de un salto. ¿Qué haces aquí? Los guardias... No me vieron, interrumpió el niño con voz tranquila. Ella me llamó. ¿Ella? Repitió el millonario confundido. ¿Clara? El niño asintió. Aún intenta hablar, pero tienes que escuchar lo que quiere decirte, antes de que sea demasiado tarde. Alberto se acercó sintiendo su corazón latir al ritmo del monitor. La última vez dijiste que estaba envenenada, que cambiaron sus medicinas. Arrestamos a la mujer. Ella está pagando por eso. El niño lo miró con firmeza. Arrestaron a la persona equivocada. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué? Alberto dio un paso al frente, sintiendo el estómago revolverse. ¿Cómo que equivocada? Había pruebas. El veneno estaba en su cuarto. Elías respiró profundo. No todo lo que parece es verdad. ¿Me estás llamando tonto, muchacho? La voz de Alberto se elevó, mezcla de ira y miedo. No entiendes lo que hice. Confié en ti. Y hiciste bien, respondió el niño sin parpadear. Pero ahora debes creer una vez más. Por un momento Alberto pensó en echarlo. Quería gritar, llamar a los guardias, acabar con aquello. Pero algo en la mirada del niño, una firmeza casi divina, lo detuvo. Elías parecía agotado, pero no asustado. Solo hay una forma de saber la verdad, dijo extendiendo la mano. Pero debe ser rápido, esto me está debilitando. Alberto miró a Clara, inmóvil, y luego a aquella criatura que desafiaba toda lógica. ¿Será una locura continuar?, pensó. ¿O la locura sería detenerme ahora? Sin decir nada extendió su mano. Cuando sus dedos tocaron la piel tibia del niño, el tiempo pareció quebrarse como cristal. Una ola de luz y sonido envolvió la habitación. Todo desapareció. De pronto, se encontraba en un espacio blanco infinito con ecos lejanos. «Clara», llamó la voz temblorosa. «Hija». Entonces la oyó. «Papá». La voz venía de todas partes, dulce y débil. Buscó desesperado. «Clara, ¿dónde estás, mi amor?» «Aquí», susurró ella. El rostro de la niña apareció frente a él, translúcido, envuelto en una luz suave. «Papá, no fue la ama de llaves». «¿Qué?» La respiración se le detuvo. «Fue Bernardo». El nombre retumbó como un trueno en el vacío. No puede ser. Él nunca haría eso. Me odia, papá. Cree que me amas más». La voz comenzó a desvanecerse. Solo quería que durmiera un poco. Pero dolió. Dolió mucho. «Clara», gritó el padre tratando de alcanzarla. «Dime qué pasó». «Clara». Pero la niña se deshizo en luz. La visión se rompió. La habitación volvió. El sonido de los monitores retomó su ritmo frío. Alberto tambaleó, aturdido, el rostro pálido. El niño, a su lado, cayó de rodillas, respirando con dificultad. «Elías», gritó arrodillándose para sostenerlo. El cuerpo del pequeño temblaba, el sudor brillando en su frente. «Aguanta, muchacho», suplicó. El niño intentó hablar, pero la voz apenas salió. «Ahora ya sabes», y se desmayó en sus brazos. El millonario lo recostó con cuidado, apoyando su cabeza en la almohada, el corazón desbocado. Las lágrimas caían sin control. «¿Bernardo? Mi propio hijo», pensaba, incapaz de comprender el abismo que se abría bajo sus pies. Permaneció allí largos minutos, mirando alternativamente los dos cuerpos, el de su hija, inmóvil, y el del niño, frágil y exhausto. La habitación parecía cargada de algo invisible, casi sagrado. El hombre, antes poderoso e inquebrantable, ahora temblaba como una hoja. «¿Qué eres, Elías?», murmuró pasándose las manos por el cabello. «¿Un ángel? ¿Un mensajero? ¿O solo un niño que vio demasiado?». Ninguna respuesta. Solo el sonido del viento golpeando la ventana y el pitido constante del monitor, marcando el compás de la culpa que comenzaba a nacer dentro de él. Porque si Clara tenía razón,
Entonces el verdadero enemigo dormía bajo su propio techo. El amanecer encontró a Alberto en el mismo lugar, sentado en el sofá de la habitación del hospital, con Elías inconsciente a su lado. Las luces frías se reflejaban en los ojos cansados del hombre, que no había cerrado los suyos desde la revelación. Fue Bernardo. La frase resonaba como un eco maldito en su mente. Intentaba hallar una explicación lógica, cualquier motivo que hiciera de aquello un error, una alucinación, un malentendido. Pero la voz de Clara era inconfundible. Era la voz de su hija, la niña que crió, la que nunca mentiría. Y esa certeza, más que el miedo, comenzó a destrozarlo por dentro. De regreso en la mansión, el silencio pesaba toneladas. Los pasillos que antes rebosaban vida, ahora eran un laberinto de recuerdos. Cada fotografía en las paredes, Clara sonriendo, Bernardo abrazando a su hermana, la familia unida, era una puñalada en el pecho. Subió las escaleras despacio, como quien carga un cuerpo invisible sobre los hombros. Tocó la puerta del hijo. Bernardo estaba recostado, con el rostro sereno, los audífonos alrededor del cuello. «Hijo, necesitamos hablar», dijo con voz ronca. El muchacho levantó la vista sorprendido. «Ahora, ahora», respondió el padre, firme, cerrando la puerta tras de sí. Durante unos segundos reinó el silencio. Alberto lo observaba, intentando encontrar en el rostro del joven algún rastro de culpa, pero solo veía al niño que había criado, el mismo que lloraba por la madre ausente, el que prometió cuidar de su hermana. «Bernardo», comenzó respirando hondo, «necesito que me digas la verdad sobre Clara». El hijo frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir con eso?» «¿Tú cambiaste sus medicinas?», preguntó directamente, sin rodeos. La pregunta cayó como un rayo. El muchacho se levantó de golpe. «¿Qué dijiste? ¿Me estás acusando?» Su voz se quebró en indignación. «Papá, estás loco». Alberto se acercó, los ojos llenos de lágrimas. «Necesito saberlo, hijo. Necesito entender qué está pasando. Te amo, pero algo no encaja». Bernardo rió con nerviosismo, pasándose las manos por el cabello. «Ah, claro. Ahora confías más en ese niño de la calle que en tu propio hijo, ¿verdad? ¿Eso es?» «No se trata de creer, se trata de lo que vi, de lo que oí». «¿Oíste de quién? ¿De un niño que apareció de la nada?» El tono de Bernardo subió, explosivo. «¿Sabes qué es eso, papá? Culpa. ¿Quieres poner tu culpa en alguien más?» Alberto mantuvo la mirada fija. «Fue Clara quien me lo dijo, Bernardo». El silencio cayó. El muchacho palideció. Un temblor recorrió sus manos. «¿Ella habló contigo?», murmuró incrédulo. «Eso es imposible». Me dijo lo que pasó. «Que alguien cambió sus medicinas y que fuiste tú». Bernardo dio un paso atrás, tropezando con la alfombra. Su mirada se perdió. «No sabe lo que dice», intentó argumentar, la voz quebrándose. Alberto lo observaba con el corazón destrozado, viendo crecer el miedo en su hijo. «Bernardo, ¿por qué?», preguntó conteniendo las lágrimas. «¿Qué te hice para merecer esto?». El joven explotó. «Nunca me amaste como a ella», gritó apuntando con el dedo. «Desde que mamá murió, solo piensas en Clara. Todo gira en torno a ella, su cuarto, su escuela cara, sus regalos, tu tiempo. Yo dejé de existir». Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Alberto intentó acercarse. «Hijo, no digas eso. No entiendes». «Sí entiendo», gritó el joven con los ojos enrojecidos. «Solo quería que durmiera un poco para ver si tú me mirabas. No quería que muriera». El llanto brotó con fuerza, incontrolable. El padre, devastado, intentó abrazarlo. «Bernardo, por favor, suelta esa rabia, escúchame». Pero el muchacho retrocedió, los ojos llenos de furia y arrepentimiento. «Ya es demasiado tarde, papá, demasiado tarde para escuchar». Y entonces, con un movimiento rápido, abrió el cajón del escritorio y sacó una pistola pequeña, de caño plateado, la misma que su padre guardaba allí.
El sonido del metal fue el más aterrador que Alberto había oído jamás. «Bernardo, ¿qué haces?», gritó, levantando las manos. «Baja esa arma, hijo. Me vas a escuchar ahora», exclamó temblando. «No soporto más ser el error de tu vida». La respiración de Alberto se aceleró. «Nunca te vi así. Por favor, hijo, escúchame». «Cállate», bramó el joven, el dedo temblando en el gatillo. El tiempo pareció detenerse. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y la tensión hacía vibrar el aire. El padre dio un paso lento, calculado. «Déjame ayudarte, por favor. Eres mi hijo. Nada de lo que hiciste cambiará eso». Bernardo lloraba, entre la rabia y la desesperación. «Solo quería ser amado», murmuró bajando la mirada un instante, antes de que algo dentro de él volviera a encenderse. El sonido del gatillo al armarse resonó en la habitación, haciendo que Alberto retrocediera. El miedo y el amor se mezclaban dentro de él como dos fuerzas opuestas luchando por su alma. «No puede terminar así», pensó. «No con él». La mirada de Bernardo era un campo de batalla. Culpa, ira, arrepentimiento. Y en el fondo de aquellos ojos, Alberto vio al niño que un día corrió por el jardín tomado de la mano de Clara, prometiendo protegerla. Aquel niño aún estaba allí, perdido, gritando por ayuda. El dedo de Bernardo temblaba sobre el gatillo, el rostro empapado en lágrimas. El viento silbaba por las rendijas de la ventana y el tiempo parecía a punto de desmoronarse junto con él. «Hijo, por favor, escúchame», imploraba Alberto, las manos levantadas, el cuerpo inmóvil, como quien intenta calmar a un animal herido. «Te amo, nada va a cambiar eso». «Mentira», gritó el muchacho con la mirada desbordada. «Solo la amas a ella. Yo siempre fui el resto». El arma subió, alineándose con el pecho del padre. Alberto dio un paso atrás, el corazón desbocado. Sabía que en segundos todo podía acabar. Y fue en ese instante cuando una figura apareció en el pasillo, pequeña, silenciosa, pero cargada de una fuerza invisible. Elías entró corriendo a la habitación, descalzo, el cabello despeinado, la mirada fija. «Bernardo», gritó con una voz firme y poderosa, demasiado fuerte para un niño tan pequeño. El sonido lo hizo dudar por una fracción de segundo. Fue suficiente. El chico se lanzó sobre él con un impulso inesperado, su cuerpo ligero volando como un rayo. El impacto fue seco, y el arma se escapó de la mano de Bernardo, girando en el aire hasta caer debajo de la cama. «¡No!», rugió el joven, intentando recuperarla, pero Elías lo empujó con una fuerza casi imposible. «¡Detente!», gritó el niño, los ojos llenos de lágrimas. «Vas a lastimar a quien todavía te ama». Alberto, movido por el instinto, corrió y sujetó a su hijo por detrás, inmovilizándolo con el peso del desespero. «¡Suéltame!», gritaba Bernardo forcejeando. «¡Suéltame, papá!». «Yo no quería esto, solo quería que me oyeras». Las lágrimas se mezclaban con el sudor y la respiración de los tres llenaba el cuarto como el ruido de una tormenta. «Te estoy escuchando ahora, hijo, te estoy escuchando», decía Alberto, tratando de contenerlo. «Pero baja la cabeza, por favor, ya terminó». Bernardo cayó de rodillas, exhausto, su cuerpo derrumbándose entre sollozos. «Lo arruiné todo», murmuró. «Lo arruiné todo, papá». La puerta se abrió de golpe y dos guardias entraron. El caos llenó la habitación. Elías se levantó jadeante, el rostro sudoroso y el pecho subiendo y bajando con dificultad. «Deténganse». «Él ya entendió», dijo el niño con voz firme, pero la policía llegó enseguida, alertada por el ruido. En segundos, Bernardo fue esposado, la mirada perdida, llorando sin oponer resistencia. «Yo no quería», balbuceaba, la voz quebrada. Alberto, sin fuerzas, solo observaba, con las manos en el rostro y el corazón hecho trizas. El sonido de las esposas resonó como el cierre de una puerta definitiva.
El hijo que había criado con amor estaba siendo llevado, y nada en el mundo parecía capaz de curar eso. Cuando la patrulla partió, Alberto cayó de rodillas, el cuerpo pesado, el rostro oculto entre las manos. «Dios mío», susurró sin aliento. «¿En qué fallé?» Sintió un toque suave en el hombro. Era Elías, mirándolo con ternura y una profunda tristeza. «No fallaste», dijo el niño, con voz calma y firme. A veces las personas se pierden en la oscuridad y necesitan que alguien encienda una luz. Alberto levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. Tú me salvaste, chico. Si no fuera por ti». La voz se le quebró. El hombre poderoso que todos conocían ya no existía allí. Solo quedaba un padre en ruinas, abrazando a un niño que parecía venido del cielo. Elías respiraba con dificultad. La carrera, la tensión, la carga emocional, todo lo había agotado. Aún así, permaneció de pie observando al hombre arrodillado frente a él. La habitación, antes llena de miedo, ahora estaba envuelta en un silencio pesado, pero distinto. Un silencio de supervivencia. Alberto se levantó lentamente y sostuvo el rostro del niño entre sus manos. «Gracias, hijo», dijo con voz temblorosa. «Me salvaste 2 veces». El chico solo sonrió, cansado. «Falta una», respondió, enigmático. Alberto frunció el ceño, sin entender. «¿Qué quieres decir con eso?» «Saella aún no ha despertado», murmuró Elías. El peso de esas palabras lo trajo de vuelta a la realidad. Clara seguía en coma. Bernardo, preso. Adelaide, injustamente acusada. Y un vacío inmenso dominaba el corazón del millonario. «Tengo que ir con ella», dijo decidido. «Debe saber que todo terminó». «Aún no ha terminado», respondió el niño con una mirada distante, casi profética. «La verdad todavía no está completa». El tono de su voz hizo que Alberto se estremeciera, observándolo caminar hacia la ventana y mirar el horizonte. Por un instante, la luz de la mañana iluminó el rostro del niño, y el hombre juraría haber visto algo más allí, una paz que no pertenecía a este mundo. Cuando salieron de la casa, el sol nacía tímido, tiñendo de dorado los árboles del jardín. El chofer los esperaba en silencio y Elías caminaba al lado de Alberto sin decir una palabra. Ninguno hablaba, pero ambos sabían que estaban unidos por algo mucho más grande de lo que podían comprender. La llegada de Alberto y Elías al hospital estuvo marcada por un silencio reverente. El sonido de los pasos resonaba en los pasillos como el preludio de algo que estaba por cambiar. La noticia del arresto de Bernardo ya se había extendido y los médicos los recibieron con miradas de respeto mezcladas con compasión. Clara seguía inmóvil, conectada a tubos y cables, su pequeño cuerpo bajo las sábanas blancas. Alberto se acercó a la cama, tomó la mano fría de su hija y murmuró con voz temblorosa: «Ya se acabó, mi amor. El mal ya se fue». Elías permaneció a su lado, en silencio, observando. En la mirada del niño había algo que mezclaba cansancio y sabiduría, como si llevara encima el peso de algo mucho más grande que su edad. Mientras los médicos tomaban nuevas muestras, una oficial de justicia entró en la habitación y entregó un documento a Alberto. «Señor González, la señora Adelaide fue liberada. La investigación comprobó que el veneno encontrado en su habitación fue colocado allí para incriminarla». El papel temblaba en las manos del millonario. La vergüenza le ardió en el rostro. «¿Ella fue liberada?» «Sí, señor. Está regresando a casa». Alberto se llevó una mano al pecho, respirando hondo, como si el corazón pesara 3 veces más. «Dios mío, ¿qué le hice a esa mujer?», pensó, mientras los recuerdos de la niñera consolándolo durante la infancia de sus hijos lo atravesaban como cuchillos. Horas más tarde, regresó a la mansión con Elías. El auto se detuvo frente a la entrada, y allí estaba Adelaide, de pie en el portón, con la maleta aún en las manos y el mismo delantal blanco que había usado por más de una década.
Su rostro envejecido mostraba las marcas del dolor, pero su mirada seguía siendo bondadosa, inquebrantable. Alberto bajó del auto sin poder sostenerle la mirada. Se acercó despacio y antes de que ella dijera una palabra, cayó de rodillas frente a ella. «Perdóname, Adelaide», murmuró con voz quebrada. «Le señalé con el dedo a quien me amó como a una madre. Destruí su paz. Y aún así, fue leal». Las lágrimas caían sin control, manchando el suelo de mármol. Emocionada, Adelaide lo ayudó a levantarse con delicadeza. «No diga eso, hijo mío», dijo acariciándole el rostro como cuando él era joven. «Un padre desesperado hace lo que el corazón le ordena. Yo habría hecho lo mismo». Alberto lloraba en silencio, y Elías observaba de cerca con un brillo tranquilo en los ojos. «La niña volverá, señor», dijo la mujer con fe. «Dios no deja dormir para siempre a un alma tan pura». El niño asintió susurrando. «Sí, va a volver». Su voz parecía venir de otro lugar, como una promesa. Adelaide lo miró con ternura. «Tienes ojos de ángel, ¿lo sabías?». Elías solo sonrió, avergonzado, y bajó la mirada. Esa misma noche, la policía encontró un segundo frasco escondido entre las pertenencias de Bernardo, el verdadero veneno, distinto al que se halló en el cuarto de Adelaide. Las sustancias fueron enviadas al laboratorio y los médicos finalmente descubrieron la composición exacta de lo que corría por la sangre de Clara. El antídoto correcto fue preparado con urgencia. Alberto acompañó todo el proceso de cerca, sin apartar los ojos del niño que ahora lo seguía en silencio. Cuando el suero fue aplicado, el tiempo pareció detenerse de nuevo. El monitor cardíaco marcaba un ritmo suave, constante. Cada bip era un recordatorio de que la esperanza seguía viva. El ambiente en la habitación se volvió casi sagrado. Adelaide entró, guiada por Elías, y se colocó al lado de Alberto. «Quiero estar aquí con ustedes», dijo con voz firme. El millonario asintió, los ojos llenos de lágrimas. «Siempre has estado, Adelaide. Yo fui quien no lo vio». El niño tomó la mano de Clara, mientras el padre sostenía la otra. El círculo estaba completo. La fe, la culpa y la inocencia, unidas frente al milagro que aún no había ocurrido. El silencio era denso, solo roto por el goteo del suero. Cada gota parecía caer dentro del corazón de Alberto, llenando el vacío con una mezcla de esperanza y miedo. La noche se arrastró. Los minutos se convirtieron en horas. El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana cuando Adelaide, sentada junto al niño, susurró. Siempre fue fuerte, esa pequeña. Elías sonrió sin apartar la vista de Clara. Es más fuerte que todos nosotros. Alberto mantenía los ojos fijos en el rostro de su hija, buscando cualquier movimiento, cualquier señal. «Vuelve conmigo, mi amor. Vuelve con tu papá», pensaba exhausto. El hospital entero parecía contener la respiración. Y afuera, en el horizonte, el cielo comenzaba a aclararse, como si el mundo también esperara la primera señal de que la vida, al fin, estaba lista para despertar. El sol comenzaba a salir cuando el hospital aún se sumergía en un silencio pesado. La noche había sido larga, y nadie se atrevía a interrumpir la quietud que envolvía la habitación de Clara. Alberto, exhausto, seguía allí con las manos entrelazadas a las de su hija. Adelaide, serena, dormía en un sillón, y Elías, inmóvil al lado de la cama, observaba el rostro pálido de la niña como quien guarda un secreto. El niño parecía ajeno al mundo, con la mirada fija como si escuchara algo que los demás no podían oír. El aire tenía un peso casi sagrado, y el hombre sentía, sin entender por qué, que algo estaba a punto de suceder. La primera señal llegó como un suspiro. El monitor cardíaco emitió un sonido irregular, y Alberto se enderezó en la silla con el corazón acelerado. «Doctor», llamó, pero enseguida se detuvo. No era una falla, era un ritmo distinto, más vivo, más fuerte. Apretó la mano de su hija y juró sentir algo, una leve presión casi imperceptible. «Clara»,
murmuró con la voz entrecortada. Mi amor, si eres tú, dame una señal. El silencio respondió por un segundo, antes de que un suspiro suave escapara de los labios de la niña. El padre contuvo la respiración. Los párpados de ella temblaron. «¡Doctor! ¡Se movió!», gritó Adelaide, poniéndose de pie de un salto. Los médicos corrieron, pero Alberto no apartaba la mirada de su hija. El tiempo se estiró. Un movimiento sutil recorrió los dedos de ella, luego la mano. Los cables y tubos temblaban levemente con el movimiento del pequeño cuerpo volviendo a la vida. «¿Papá?». La voz fue un susurro rasgado, frágil, pero real. El hombre se derrumbó, el rostro cubierto de lágrimas. «Hija», gritó abrazándola contra su pecho, como si quisiera protegerla del propio destino. Adelaide llevó las manos al rostro, llorando en silencio. «Gracias a Dios, repetía, con los ojos cerrados. Clara abrió los ojos, confundida, parpadeando varias veces. La habitación blanca, los rostros conocidos, la luz suave del amanecer, todo parecía un sueño lejano. «¿Dormí mucho tiempo, papá?», preguntó con la voz ronca. «Un poco», respondió Alberto, riendo entre lágrimas. «Pero ahora estás aquí, y eso es lo que importa». La niña sonrió débil y miró a su alrededor. Fue entonces cuando sus ojos encontraron a Elías. El niño se acercó despacio con los ojos brillantes. «Tú eres el niño que me ayudó, ¿verdad?», preguntó ella, con una dulzura infantil que hizo sollozar a Adelaide. «Solo te mostré el camino», respondió él bajito. «Lo demás lo hiciste tú». Alberto observaba aquella escena con el corazón hecho pedazos. El niño extendió la mano, y Clara la sostuvo con confianza, como si lo conociera desde hacía mucho. El toque entre los dos parecía llevar una energía silenciosa, como si algo invisible se cerrara allí. Un ciclo de dolor y milagro. Adelaide, recargada en la pared, secaba las lágrimas murmurando oraciones. «¡Qué cosa tan hermosa, Dios mío!», susurraba. El padre, incapaz de contener la emoción, besó la frente de la hija. «Eres mi vida, Clara». «¿Y él?», preguntó la niña, señalando a Elías. «Él también es parte de ella», respondió el padre con una sonrisa temblorosa. El niño sonrió, tímido, y bajó la mirada. El cansancio empezaba a pesar, pero había paz en su rostro. «Te dije que volvería», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Alberto lo observaba en silencio, intrigado por ese brillo en sus ojos. No era alegría, era algo más profundo, como quien sabe que ha cumplido su misión. «Elías», dijo el millonario acercándose a él, «¿qué eres tú al final?». El niño solo sonrió sin responder. La luz de la mañana atravesaba las ventanas y lo envolvía, creando un halo suave alrededor de su rostro. Por un instante, Alberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una sensación de que aquel niño tal vez no era solo lo que parecía ser. La habitación ahora respiraba alivio y fe. Los médicos entraban y salían, sonriendo, registrando lo que llamaban recuperación espontánea. Pero Alberto sabía que no había nada de espontáneo en eso. Ese despertar tenía algo divino, algo que trascendía la ciencia y el azar. Miró a Adelaide, que aún lloraba en silencio, y a Elías, inmóvil frente a la ventana, mirando al cielo. «Tú trajiste a mi hija de vuelta», dijo el millonario, acercándose y tocando el hombro del niño. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». «No es necesario», respondió él, sin girar el rostro. «Lo que es puro siempre regresa a la luz», y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Clara volvió a dormir, pero ahora era el sueño tranquilo de los vivos. Alberto acomodó las sábanas y observó el pecho de su hija subir y bajar lentamente. Adelaide se acercó y puso la mano sobre su hombro. «¿Ves cómo Dios es bueno?», dijo, con una sonrisa dulce. «La fe siempre vence al miedo». El millonario asintió, conmovido. 2 días después, el hospital parecía otro.
Las flores recién cortadas en el pasillo, los rostros sonrientes de las enfermeras, la luz suave atravesando las ventanas. Todo llevaba la misma sensación de renacimiento. Clara, aún pálida, ya podía caminar por los pasillos con el apoyo de su padre. Alberto no soltaba su mano ni un segundo, y cada paso de ella era celebrado como una victoria. Adelaide observaba todo a distancia, emocionada, y Elías, siempre silencioso, seguía a su lado con una mirada serena y una presencia que irradiaba calma. Era como si la vida misma se hubiera inclinado ante aquel niño. Al salir del hospital, el viento de la mañana sopló entre los cabellos de Clara, y el sol iluminó al trío que caminaba juntos, padre, hija y el niño misterioso. Alberto sentía el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. El coche los esperaba, pero nadie parecía tener prisa por irse. Clara miró al cielo y dijo en voz baja: «Creo que mamá me estaba esperando allá arriba, pero me mandó de regreso». El padre sonrió conteniendo el llanto. «Y te mandó con un ángel para guiarte de vuelta». Elías desvió la mirada, tímido, pero Clara lo abrazó por la cintura. «No es un ángel, papá, es mi amigo». Las palabras, simples y puras, tenían más poder que cualquier revelación. Cuando llegaron a la mansión, Adelaide ya los esperaba en la puerta. La casa, antes fría y silenciosa, ahora parecía respirar de nuevo. El aroma a pastel recién horneado llenaba el aire, y las ventanas abiertas dejaban entrar la luz como nunca antes. Clara corrió hacia la gobernanta y la abrazó con fuerza. «Soñé contigo, Adelaide. Me cuidabas, incluso cuando dormía». La mujer lloró, acariciándole el cabello. «Y nunca dejé de hacerlo, mi ángel. Nunca». Alberto se acercó despacio con las manos temblorosas. «No sé cómo agradecerte, ni cómo perdonarme». Adelaide sonrió, con la sabiduría de quien ha visto lo peor, y eligió lo mejor. «Entonces no agradezcas, ama. Es lo único que importa ahora». Pero había algo en el aire, una sensación de despedida que nadie sabía nombrar. Elías, callado, miraba hacia el jardín, donde las flores se mecían bajo la brisa suave. Clara, al notar su silencio, le tomó la mano. «Tú vas a vivir con nosotros ahora, ¿verdad?», preguntó, con la inocencia de quien no conoce límites. Alberto se agachó, con la mirada húmeda. «Elías, ¿quieres ser mi hijo?». Su voz temblaba, y el mundo pareció detenerse por un instante. El niño lo miró sorprendido, como si no supiera qué responder. Entonces, sin decir una sola palabra, corrió y lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su pecho. El gesto era la respuesta que las palabras jamás podrían dar. Adelaide, con lágrimas en los ojos, miró aquella escena y murmuró: «Así es como Dios reescribe las historias». Clara sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. El momento era tan simple y al mismo tiempo tan grandioso que parecía un milagro cotidiano. El viento sopló de nuevo y una hoja suelta cayó entre ellos, girando en el aire antes de tocar el suelo, como si sellara aquel nuevo comienzo. Elías levantó la mirada al cielo y sonrió. Por un instante, la luz pareció envolver su rostro, creando un brillo casi divino. Alberto lo observó en silencio, sintiendo una paz que no sabía explicar. Por primera vez en años, no temía al mañana. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Clara recuperaba sus fuerzas rápidamente. Adelaide volvía a la rutina con el mismo cariño de siempre, y Elías se convertía en parte del hogar, como si siempre hubiera estado allí. Había algo en su presencia que transformaba el ambiente. El aire parecía más ligero, los días más largos, las sonrisas más fáciles. Por las noches, Alberto pasaba largos minutos frente a la puerta de los dos, observándolos dormir. A veces creía ver una luz suave suspendida sobre la cama de Clara, como si la bondad misma hubiera decidido vivir allí. Cerraba los ojos y pensaba: tal vez el milagro nunca fue despertar,
Tal vez el milagro fue encontrarlo. Gracias, Dios mío, por devolverme lo que la desesperación me había arrebatado. Y en ese instante lo supo. Algunos milagros no caen del cielo. Tocan a la puerta en forma de un niño. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El luto de Gaspar era un abismo sin fin. Desde la muerte del pequeño Bernardo, su hijo, todo en él parecía haberse roto por dentro. Las paredes de la casa, antes llenas de dibujos y risas, ahora solo guardaban ecos y polvo. A veces creía escuchar pasos corriendo por el pasillo y el corazón se le aceleraba, hasta darse cuenta de que era solo el viento. ¿Por qué no fui yo?, murmuraba frente a la ventana, con la mirada perdida. Alejandra, su esposa y madrastra del niño, se acercaba despacio, temiendo que cualquier palabra pudiera hacerlo derrumbarse. Lo abrazaba por detrás, rodeándolo con ternura. «Gaspar, tienes que comer algo», decía en voz baja, tratando de esconder sus propias lágrimas. Ella también lloraba por Bernardo. El niño la llamaba mamá y la amaba de verdad. A él le encantaba cuando hacías hot cakes. ¿Te acuerdas? Intentaba reavivar recuerdos dulces. Gaspar respiraba hondo, desviando la mirada. «Me acuerdo. Y también recuerdo el día en que lo perdí. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse. Aquel sábado nublado, Gaspar despertó decidido a cumplir con su ritual mensual, visitar la tumba de su hijo. Se puso la vieja camiseta azul marino que Bernardo siempre decía que era su favorita. «Te ves bien con ella, papá», resonaba en su mente. Tomó los lirios blancos que compraba cada mes en la misma florería. El vendedor lo reconoció y solo asintió, respetando su silencio. En el camino al cementerio, el paisaje parecía distante, cubierto por una neblina. No escuchaba el ruido de los autos, solo su respiración y el peso de sus pasos. «Un mes más, hijo mío», pensaba, sosteniendo las flores como si sostuviera el corazón. El portón de hierro chirrió al abrirse y un viento frío le golpeó el rostro. Gaspar caminó hasta la lápida de mármol claro donde el nombre Bernardo estaba grabado con letras firmes y un pequeño dibujo de una estrella debajo. Se arrodilló y dejó los lirios sobre la tumba, pasando los dedos por el nombre como si quisiera sentirlo vivo. «Perdóname, mi niño. Debí haberte protegido», susurró, y las lágrimas vinieron sin resistencia. Allí, rodeado por el silencio de los muertos, sentía que su alma seguía enterrada junto a la de aquel niño. «Cumplirías 8 años este mes», murmuró limpiándose el rostro. «¿Te acuerdas cuando decías que querías ser astronauta? Apuesto a que ahora estás jugando entre las estrellas». Sonrió sin fuerza y respiró hondo, intentando creerlo. Después de unos minutos, se puso de pie, acomodó el abrigo y dio la espalda a la lápida. Era hora de irse, como cada mes, intentando dejar un poco del dolor allí. Pero, al dar los primeros pasos, un sonido lo hizo detenerse. Pasos pequeños, ligeros, cercanos. Gaspar volteó y la sangre se le heló. Un niño venía caminando lentamente hacia la lápida. Tenía el cabello rubio, la piel clara y el mismo andar torpe de Bernardo. «No, no puede ser», susurró, escondiéndose detrás de un árbol grueso. El corazón le latía tan fuerte que temió que lo oyeran. Observó al niño acercarse, y cuando lo vio claramente, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El niño era idéntico a su hijo. El mismo rostro, la misma mirada dulce, la misma fragilidad de un pequeño que parecía cargar el mundo sobre los hombros. El niño sostenía un pequeño ramo de lirios blancos, las mismas flores que Gaspar había traído. Se arrodilló frente a la lápida y permaneció allí, inmóvil por un momento antes de empezar a llorar.
Las lágrimas le salían en sollozos dolorosos, su pequeño cuerpo temblaba. Pasó la mano sobre el mármol, acariciando el nombre con delicadeza, como quien intenta llamar de vuelta a alguien que ama. «No puedo recordar quién soy», murmuró el niño con voz temblorosa, y ese hilo de voz, que parecía venir del pasado mismo, retumbó en el pecho de Gaspar. Llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo entero temblando. Aquello era real, era lo imposible frente a él. Un niño lloraba sobre la tumba de su hijo, y era su propio reflejo. Gaspar permaneció escondido detrás del árbol durante largos minutos, incapaz de mover un solo músculo. El tiempo parecía haberse detenido. Cada sollozo del niño frente a la tumba sonaba como una navaja cortando el aire, y el corazón de Gaspar. Observaba aquella escena con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si vivía un sueño, un delirio o un milagro. Cuando el niño por fin se levantó, se limpió el rostro con el dorso de las manos y acomodó el ramo de lirios blancos sobre la lápida. El hombre tuvo que apoyarse en el tronco para no derrumbarse. El niño dio unos pasos hacia atrás, miró la tumba en silencio y cabizbajo comenzó a alejarse lentamente por el camino hacia la reja. Gaspar lo observó un instante, el corazón latiéndole en la garganta. Algo dentro de él gritaba que no podía dejarlo ir. Si es él, si de verdad es mi hijo. El pensamiento lo atravesó con la fuerza de un trueno. Sin pensarlo, comenzó a seguirlo de lejos, intentando no hacer ruido. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el golpeteo acelerado de su corazón. El viento frío soplaba entre los árboles y las sombras del cementerio parecían cerrarse a su alrededor. El niño caminaba despacio, como si cargara el peso del mundo en los hombros, y Gaspar sentía que cada paso lo acercaba más a la verdad, o a la locura. Cuando el niño salió por el portón oxidado, el chirrido del hierro resonó demasiado alto. Gaspar dudó, miró hacia atrás y respiró hondo. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», murmuró antes de cruzar la misma reja. Del otro lado las calles estaban vacías, el cielo ya se teñía de lila y las primeras luces de los postes titilaban al final de la tarde. El niño seguía por la acera, con el cabello rubio moviéndose al viento y el ramo todavía en las manos. Gaspar bajó el paso y susurró casi sin voz. «¿Bernardo?». Ninguna respuesta. El niño cruzó la calle y dobló por una esquina angosta, desapareciendo por un momento. Gaspar apuró el paso guiado por algo que ni él comprendía. El aire estaba frío, húmedo, y cada respiración salía en nubes blancas. «Hijo, si eres tú, mírame, solo mírame», pensaba, con el pecho apretado. Al doblar la esquina, lo vio más adelante, entrando en un callejón oscuro, casi invisible entre dos construcciones abandonadas. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no pudo detenerse. El suelo estaba mojado y resbaloso, cubierto de hojas y pedazos de papel. El niño caminaba rápido, como si supiera que lo seguían. Gaspar trató de acercarse, pero cada paso sonaba más fuerte que el anterior. «Bernardo, hijo, soy yo. Espera», gritó, incapaz de contener el desespero que le subía por la garganta. La voz resonó por el callejón, rebotando contra las paredes húmedas. Por un instante, el niño se detuvo, volteó el rostro, y la mirada que lanzó fue tan intensa que el mundo pareció girar. Los ojos del niño estaban muy abiertos, llenos de miedo. Gaspar dio un paso al frente, con las manos levantadas y la voz temblorosa. «No tengas miedo. Soy papá». Pero el niño retrocedió, respirando rápido, como un animal acorralado. El ramo de lirios cayó de sus manos y se esparció por el suelo mojado. Entonces, en un impulso, dio media vuelta y echó a correr. Gaspar trató de alcanzarlo, tropezando, jadeando. «Bernardo, espera, por favor». Pero el niño desapareció en la oscuridad, tragado por el callejón como si se hubiera disuelto en la noche. Gaspar se quedó quieto, atónito,
el pecho agitado, las manos en el cabello. Una llovizna fina comenzó a caer, y él ni siquiera lo notó. Era él. Sé que era él, repetía para sí mismo con la voz quebrada. El corazón le dolía como si lo apretaran por dentro. Permaneció allí largos minutos, mirando la nada, hasta que el sonido distante de una puerta cerrándose lo sacó del trance. Volvió a casa tambaleando, el cuerpo presente pero el alma perdida. Dentro de él algo había cambiado. Y, en el fondo, sabía. Alejandra tenía que saber lo que acababa de ver. Gaspar entró a la casa como un hombre que había visto un fantasma. La puerta se cerró tras él y el sonido retumbó como un trueno dentro del silencio. Las manos le temblaban, el rostro estaba pálido y los ojos enrojecidos. Alejandra, que doblaba ropa en la sala, se levantó de inmediato, asustada. «Gaspar, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué te ocurrió?» Él no respondió enseguida. Pasó a su lado sin mirarla, tambaleante, hasta sentarse en el sofá y llevarse las manos a la cabeza. Todo su cuerpo parecía vibrar. «Lo vi, Alejandra. Vi a Bernardo». Ella se acercó despacio, con el corazón apretado. «¿Cómo que lo viste? ¿Qué estás diciendo?» Se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo el frío que venía de sus dedos. Gaspar respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó a contarle todo, desde el cementerio hasta el callejón oscuro. Su voz se quebraba entre sollozos. Era él, te lo juro. El mismo cabello, la misma forma de moverse. Estaba llorando frente a la tumba, Alejandra, llevando las mismas flores que yo. Las palabras salían con dolor, pero también con una esperanza casi infantil, como si su corazón quisiera creer en lo imposible. Alejandra lo escuchaba sin interrumpir, los ojos fijos en él, tratando de comprender. Su mente giraba entre el miedo, la incredulidad y una extraña punzada de fe. Cuando él terminó de hablar, ella lo abrazó con fuerza, sintiendo su pecho estremecerse. Amor, quizá era alguien parecido, una coincidencia, ¿entiendes? A veces la mente nos engaña cuando sufrimos demasiado, pero Gaspar negó con la cabeza con firmeza, las lágrimas cayendo. No. Lo miré a los ojos. Era mi hijo. Conozco el rostro de mi niño, Alejandra. Esa mirada era la suya. Ella suspiró, luchando contra sus propias lágrimas. Gaspar, te creo. Solo intento entender. Tal vez deberíamos volver mañana, buscar al niño. Él levantó la mirada, con una mezcla de desesperación y alivio. ¿De verdad me crees? Ella asintió. Sí. Si hay una mínima posibilidad, iremos tras ella. Apoyó su frente contra la de él, los ojos cerrados. No vas a pasar por esto solo. El gesto fue simple, pero lleno de amor y promesa. Y por primera vez en meses, Gaspar respiró profundo sin sentir culpa. El hombre se levantó y comenzó a caminar por la sala, como quien intenta ordenar sus propios pensamientos. Debí correr más rápido. Estaba allí, Alejandra, tan cerca. Se detuvo frente a la ventana, mirando su reflejo tembloroso. ¿Y si está vivo? ¿Y si lo que pensamos que pasó no fue lo que realmente ocurrió? Su voz se quebró a la mitad, y el silencio que siguió fue denso. Alejandra lo miraba con los ojos humedecidos, luchando contra el miedo que crecía dentro de ella. Miedo a la esperanza. Se acercó por detrás y lo abrazó con firmeza. «Mírame, Gaspar». Él giró el rostro, con los ojos rojos y cansados. «Aunque haya sido un error, aunque no sea él, hiciste lo correcto. Lo seguiste porque lo amas». Eso no es locura, es amor. Sus palabras lo envolvieron como un bálsamo. Él la sostuvo por la cintura, apoyando la frente en su hombro. «Solo quiero entender, Alejandra. Necesito saber qué está pasando, porque si es él, Dios mío, si es él». Alejandra lo interrumpió con una caricia en el rostro. «Entonces mañana lo descubriremos, juntos». Su mirada, firme y serena, contrastaba con el caos que dominaba al hombre.
La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba a ambos, y por un instante el mundo pareció quedarse en silencio. Gaspar cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. El dolor seguía allí, pero ahora había también una chispa, una pequeña llama de esperanza encendida por las manos de aquella mujer que, aún rota, seguía creyendo. A la mañana siguiente, Gaspar casi no había podido pegar los ojos. Toda la madrugada estuvo llena de pensamientos fragmentados. El rostro del niño, el sonido de los pasos en el callejón, el brillo fugaz de aquellos ojos idénticos a los de Bernardo. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte, él ya estaba de pie, apoyado en la ventana, mirando el jardín como quien espera una respuesta del universo. Alejandra apareció detrás de él, con el rostro cansado y el cabello recogido al descuido. «¿No dormiste, verdad?», preguntó con ternura. Él negó sin apartar la vista. «No puedo. Si de verdad es mi hijo, está allá afuera y tengo que encontrarlo». Sin discutir, ella asintió. Su semblante era firme, aunque el miedo le oprimía el pecho. «Entonces iremos, pero con calma, ¿de acuerdo? Si es un niño perdido, puede asustarse otra vez». Gaspar estuvo de acuerdo, poniéndose la misma camiseta azul marino del día anterior, como si fuera una armadura emocional. Antes de salir, Alejandra pasó la mano sobre el portarretratos de Bernardo en el estante y susurró: «Guíanos, mi amor». El gesto fue pequeño, pero lleno de fe. En ese instante, el aire de la casa pareció cambiar, como si una presencia invisible los acompañara. Las calles estaban silenciosas. El sol débil iluminaba las aceras aún húmedas por la lluvia de la noche anterior. Gaspar conducía despacio, con los ojos atentos a cada esquina, a cada movimiento. «Debe estar por aquí. Lo siento», murmuró. Alejandra miraba por la ventana del copiloto, dividida entre el miedo y la esperanza. «Si encontramos al niño, déjame hablar primero. Tiene que sentirse seguro». Gaspar respiró hondo y asintió, con las manos sudorosas en el volante. La tensión entre ellos era densa, pero los unía un mismo propósito: descubrir la verdad. Decidieron separarse para cubrir más terreno. Alejandra fue hacia el lado este de la plaza, mientras Gaspar se dirigió al parque viejo, donde los árboles formaban túneles de sombra. Y fue allí, sentado en un banco de madera descascarada, donde lo vio. El niño estaba encorvado, los pies descalzos colgando en el aire, con el ramo de lirios ya marchitos en las manos. Gaspar dejó de respirar. La distancia entre ellos parecía infinita, aunque solo los separaban unos metros. «Dios mío, es él». Dio un paso, luego otro, como quien camina hacia un sueño a punto de desvanecerse. «Hola», dijo suavemente, temiendo asustarlo. El niño levantó la mirada, sorprendido, pero no huyó. Había algo en sus ojos, una mezcla de confusión y ternura. Gaspar se acercó despacio, con las manos levantadas. «Está bien, no voy a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?». El niño dudó, la voz le temblaba. «Yo... no lo sé». Gaspar se sentó a su lado, manteniendo una pequeña distancia. «¿No lo sabes?». El niño negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Solo recuerdo que me golpeé la cabeza, y cuando desperté estaba en la calle. Desde entonces, solo sueño con alguien que me llama hijo». Aquellas palabras atravesaron a Gaspar como una cuchilla. Su corazón parecía querer salírsele del pecho. En ese instante no quedó ninguna duda. Lo sabía, con una certeza que ardía en el fondo de su alma. Ese niño era Bernardo. Cada gesto, cada tono de voz, incluso la forma en que bajaba la mirada cuando se emocionaba, era su hijo. «¿Recuerdas algo más? ¿De dónde vienes? ¿Alguien que te conociera?». El niño apretó las flores contra el pecho, intentando recordar. «Recuerdo una casa con olor a pan y una mujer de cabello castaño. Se reía cuando tiraba la leche al suelo». Gaspar se quedó paralizado. Cada detalle era una memoria viva del pasado, de la vida que habían compartido. Tragó saliva, con los ojos empañados.
Bernardo, susurró con la voz quebrada. Por un momento el niño solo lo observó, tratando de entender por qué ese hombre lloraba. ¿Por qué lloras?, preguntó con inocencia. Gaspar se pasó la mano por el rostro, respirando hondo. «Porque te encontré. Porque eres mi hijo». El niño frunció el ceño, confundido, como si intentara encajar las piezas de esa frase en su mente. «¿Hijo?», repitió en voz baja. Gaspar sonrió entre lágrimas. «Sí, eres tú, Bernardo. He esperado tanto por esto». El niño lo miró en silencio, con los ojos húmedos, y dio un pequeño paso hacia adelante, hasta que algo lo hizo congelarse. Alejandra se acercaba a lo lejos, caminando rápidamente por la plaza. Cuando el niño la vio, su cuerpo se tensó, los ojos se abrieron de par en par y el ramo cayó de sus manos. «Es ella», murmuró retrocediendo un paso. Gaspar se giró, confundido. «¿Quién?». El niño comenzó a temblar. «Es ella, es ella». Taz gritó presa del pánico y salió corriendo con los pies descalzos golpeando el suelo. Gaspar se levantó de un salto. «¡Espera! ¿Qué pasa?», gritó, pero el niño ya doblaba la esquina, desapareciendo entre los árboles. Alejandra corrió hasta su esposo, jadeando. «¿Qué pasó?». Gaspar la miró, el corazón acelerado, la mente hecha un torbellino. Él te reconoció, Alejandra, y sintió miedo. Ella se puso pálida. «¿Miedo? ¿De mí? Eso es absurdo». Intentó reír, pero la voz le tembló. Gaspar no respondió enseguida. Algo en su expresión, un destello, un leve temblor en su mirada, le heló la sangre. «¿Estás segura de que nunca lo habías visto antes?», preguntó en voz baja. Alejandra desvió la vista al suelo. «Claro que no, Gaspar. ¿Qué clase de pregunta es esa?». Pero sus manos temblaban, y en ese momento, una duda sutil, casi imperceptible, nació dentro de él. Mientras el viento agitaba las hojas de la plaza, el ramo olvidado en el suelo parecía observarlos en silencio. Gaspar respiró hondo, tratando de contener el nudo en la garganta. Sentía que algo estaba mal, profundamente mal. Y aunque Alejandra intentaba disimularlo, su mirada ahora se veía distante, perturbada, como si ocultara algo que aún no estaba lista para confesar. El reencuentro había reavivado la esperanza, pero también había encendido algo más oscuro, y por primera vez Gaspar comprendió que tal vez la verdad estaba mucho más cerca y era mucho más dolorosa de lo que jamás imaginó. El regreso a casa transcurrió en silencio. El auto avanzaba despacio por las calles frías, y el sonido del motor parecía ser el único que se atrevía a existir entre ellos. Alejandra, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, inquieta, mientras Gaspar mantenía las manos firmes en el volante, aunque su mente estaba perdida. La escena en la plaza lo perseguía, la mirada del niño, el miedo repentino, el grito desesperado. «Te reconoció, Alejandra». Las palabras volvían a su mente como un eco constante, pero junto a la desconfianza había algo aún más fuerte, la certeza inquebrantable de que aquel niño era Bernardo. En casa, Alejandra fue directo al cuarto. Dijo que estaba cansada y que necesitaba un baño caliente. Gaspar solo asintió, fingiendo estar de acuerdo, pero el pecho le ardía con dudas. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, inmóvil, mirando cómo el cielo oscurecía. Si de verdad no lo conoce, ¿por qué reaccionó así?, murmuró para sí mismo. Cada gesto de ella, cada palabra, cada mirada esquiva ahora parecían pistas, y la duda, pequeña al principio, empezaba a transformarse en algo sofocante. Cuando Alejandra salió del baño y lo encontró sentado al borde de la cama, él fingió tranquilidad. «Necesito salir un rato», dijo sin mirarla. «Voy al mercado. Quiero despejarme». Ella asintió sin sospechar nada. «Está bien, pero no tardes, por favor». Gaspar tomó las llaves, pero en lugar de ir al mercado, giró el auto hacia el centro de la ciudad. El corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de cometer un pecado. En el fondo,
Sabía que no podía contarle nada. No todavía. Le tomó más de 1 hora encontrarlo. El niño estaba cerca de un puesto cerrado, sentado en la acera, abrazando sus piernas. Gaspar estacionó al otro lado de la calle y se acercó con cuidado. «Oye, ¿te acuerdas de mí?», preguntó con voz suave. El niño levantó la mirada y por un momento dudó. «Sí, eres el hombre de la plaza». Gaspar se arrodilló frente a él. «Sí, soy el hombre de la plaza. Y tú eres mi hijo». El niño guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo siento como si te conociera, pero no recuerdo nada». Gaspar respiró hondo y se sentó a su lado. «No importa, hijo mío. Lo que importa es que yo sí te recuerdo. Recuerdo cuando te escondías detrás del sofá para asustarme. Cuando me pedías que dejara la luz encendida porque te daba miedo la oscuridad. Recuerdo tu risa, tu olor y cómo me llamabas papá». Las palabras salían con un nudo en la garganta y el niño, sin entender del todo, comenzó a llorar. No sé por qué me dio miedo ella. Solo sentí que tenía que correr. Un escalofrío recorrió a Gaspar. Lo miró con ternura. «Está bien. No tienes que entenderlo ahora. Pero necesito estar seguro. Seguro de que eres tú». Le pasó la mano por el cabello igual que cuando era pequeño. «Vendrías conmigo al hospital solo para hacernos una prueba, para confirmar lo que mi corazón ya sabe». El niño se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y asintió sin decir palabra. «Confío en ti», respondió en voz baja. Gaspar tragó saliva, con los ojos empañados. «Gracias, hijo. Gracias». Poco después, ya estaban en la recepción de un hospital discreto, bajo la luz fría de los fluorescentes. Gaspar mintió en el registro, diciendo que era un examen de rutina. Mientras esperaban, se sentaron uno junto al otro. El hombre le contó historias de su hijo, tratando de calmar el corazón de ambos. «Te encantaban los días de lluvia. Decías que el cielo lloraba con nosotros. Yo fingía no creerte, pero me parecía hermoso». El niño sonrió por primera vez. «Creo que todavía me gusta la lluvia». Gaspar rió, emocionado. «Claro que sí, siempre te gustó». Cuando llamaron sus nombres, el niño le apretó la mano con fuerza. El examen fue rápido, pero la espera sería eterna. Gaspar lo llevó a una pequeña cafetería cerca del hospital, donde pidieron chocolate caliente. El niño miraba a la gente pasar, pensativo. «Si de verdad soy tu hijo, ¿qué va a pasar?». Gaspar lo observó en silencio un momento antes de responder. «Nos iremos a casa, y nunca más nos separaremos». El niño sonrió inocente, y Gaspar sintió que algo se rompía dentro de él. Una mezcla de esperanza y miedo por lo que estaba por venir. El hospital estaba casi vacío, envuelto en ese silencio estéril que parece tragarse el sonido del tiempo. Gaspar y el niño esperaban en una pequeña sala blanca, con sillas de plástico y olor a desinfectante. El reloj en la pared marcaba cada segundo como si fueran martillazos. «¿Falta mucho?», preguntó el niño, moviendo nerviosamente las manos. Gaspar sonrió con ternura, tratando de ocultar la ansiedad. «Un poquito, hijo, solo hasta que vuelva el doctor». La palabra hijo se le escapó con naturalidad y el niño le devolvió la mirada con un brillo tímido en los ojos. Los dos conversaban para pasar el tiempo. Gaspar contaba historias antiguas, cuando Bernardo intentó hacer un castillo de arena que se desmoronó antes de tomar la foto, o cuando, con 5 años, juró haber visto una estrella caer en el patio. El niño lo escuchaba en silencio, riendo entre una y otra anécdota, como si poco a poco las memorias dormidas comenzaran a despertar. «Sabes, cuando hablas, siento como si ya hubiera vivido eso», confesó él. Gaspar le apretó la mano con fuerza. «Es porque sí lo viviste, hijo mío, yo lo sé». La puerta se abrió y el médico entró con un sobre en la mano. El aire pareció comprimirse dentro de la sala. «Señor Gaspar, aquí está el resultado». El hombre se levantó, el corazón a punto de explotar.
El médico abrió el sobre, ajustó los lentes y leyó con voz tranquila, pero cada palabra sonaba como un trueno. La prueba confirma el vínculo biológico. El niño es, efectivamente, su hijo. Gaspar se quedó inmóvil un instante. Luego, las lágrimas brotaron, silenciosas, liberadoras. Abrazó al niño con fuerza, sollozando. Lo sabía, siempre lo supe. El niño lloraba también, confundido, pero feliz con aquel abrazo que se sentía como regresar a casa. El momento, sin embargo, duró poco. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Alejandra apareció en la puerta, con el rostro tenso y los ojos llenos de lágrimas. «Gaspar, ¿qué hiciste?», gritó jadeante. Él se apartó un poco, aún sosteniendo al niño de la mano. «¿Cómo supiste que estábamos aquí?». Ella respiraba con dificultad, las manos temblorosas. «¿Crees que no me doy cuenta cuando me mientes? Te conozco, Gaspar, te conozco». El médico, incómodo, los miró y discretamente salió, dejando la puerta entreabierta. Gaspar dio un paso al frente. La prueba lo confirmó, Alejandra. Es Bernardo. La mujer palideció. No, no puede ser. Dio un paso atrás, negando con la cabeza como quien intenta alejar una pesadilla. Mientes, eso es un error. Gaspar sostuvo el documento y lo extendió. Aquí está, Alejandra. Mi hijo está vivo. Pero antes de que ella dijera algo, él volvió a hablar con voz firme. Entonces dime, Alejandra, ¿por qué sintió miedo al verte? ¿Por qué mi hijo, al mirarte, se llenó de pánico? Las palabras cayeron como piedras. Alejandra permaneció en silencio unos segundos, el rostro paralizado, la mirada perdida. Luego empezó a negar, murmurando: «No, no debía ser así». Gaspar se acercó más, la voz tensa. «¿Qué hiciste, Alejandra?». Ella retrocedió hasta chocar contra la pared, el cuerpo temblando. «Intenté deshacerme de él, lo arrojé desde un pequeño puente», gritó de pronto, la confesión saliendo como un desgarrón. «Tú solo tenías ojos para él, siempre fue él». «Pensé que estaba muerto, lo dejé allí». El tiempo pareció detenerse. Gaspar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dios mío, Alejandra, ¿qué hiciste? Por eso no recuerda nada». Debió golpearse la cabeza al caer, murmuró, incrédulo. El niño, atónito, dio un paso atrás aferrándose con fuerza al brazo de su padre. Las lágrimas regresaron a los ojos del hombre, ahora mezcladas con horror. Alejandra temblaba, las palabras saliendo entre sollozos. «Te amaba, Gaspar, pero él me lo quitó todo», gritó con la voz quebrada. «Nunca me miraste, solo a él, ya no podía soportarlo». Gaspar levantó las manos con voz serena, intentando calmarla. «Alejandra, por favor, lo que dices no tiene sentido, era solo un niño». Pero ella ya estaba perdida dentro de su propio tormento. «Lo sé», gritó histérica, «pero no podía soportarlo más, solo quería que todo terminara, que ese amor que nunca tendría se acabara». De pronto, metió la mano en su bolso y sacó un arma pequeña, plateada, cuyo cañón relució bajo la luz blanca del hospital. El sonido metálico llenó el aire como un trueno. El médico afuera escuchó un grito ahogado, pero no tuvo tiempo de volver. Gaspar dio un paso atrás, todo su cuerpo temblaba. «Alejandra, no hagas eso. Por favor, mírame. Podemos arreglarlo». Ella lloraba sin control, la respiración entrecortada, los dedos temblando sobre el gatillo. «No se puede arreglar lo que ya murió dentro de mí», dijo con la voz hecha pedazos. Gaspar dio un paso hacia adelante, lento, decidido, mientras el niño lloraba en silencio, aferrado a la camiseta azul marino de su padre. El amor, el miedo y la desesperación se mezclaban en aquella sala blanca, donde los segundos parecían siglos. El tiempo parecía suspendido. El silencio pesado de la sala solo se rompía con los sollozos de Alejandra y el sonido tembloroso de la respiración de Gaspar. El arma brillaba en sus manos, reflejando la luz fría del hospital como un hilo de muerte a punto de romperse. Gaspar mantenía las manos levantadas,
luchando por controlar su voz. Alejandra, por favor, mírame. No tienes que hacer esto. Te amé. Aún te amo, pero esto no borrará lo que pasó. Ella negaba con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. No entiendes, Gaspar. Lo perdí todo, todo. El niño se acurrucó detrás de su padre, con los ojos muy abiertos, observando cada movimiento de ella. Gaspar sentía el cuerpo de su hijo temblar contra sus piernas. Alejandra, mira lo que estás haciendo, suplicó, intentando dar un paso al frente. Es solo un niño. Pero la mujer, perdida en su propia culpa, parecía no escucharlo. Su mirada oscilaba entre el amor y el odio, el arrepentimiento y la desesperación. No puedo verlos juntos, no puedo. Gritó, y su dedo empezó a apretar lentamente el gatillo. Gaspar dio un paso, desesperado. ¡Alejandra, no! El sonido metálico del martillo al tensarse hizo que la sangre se le helara. Por un segundo, el mundo se detuvo, hasta que un grito rompió el aire, agudo, lleno de valor y de dolor. «¡No lastimes a mi papá!». Bernardo se lanzó con todas sus fuerzas sobre Alejandra. El impacto fue fuerte y repentino. El arma cayó al suelo y se disparó contra la pared, haciendo que el estruendo resonara por los pasillos. El pequeño cuerpo del niño chocó con el de ella, y ambos cayeron al suelo. Alejandra gritó, sorprendida y confundida, mientras Gaspar, en shock, corrió hacia ellos. «¡Bernardo!», gritó tomándolo por los hombros. El niño temblaba, con los ojos muy abiertos, pero estaba vivo. «Papá, solo quería protegerte». Alejandra permaneció en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuraba con las manos temblorosas. Gaspar sostuvo a su hijo contra el pecho, las lágrimas cayendo por su rostro. «Me salvaste, amor mío, me salvaste». El niño lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en la camiseta azul marino de su padre. El sonido distante de pasos apresurados comenzó a llenar el pasillo. Eran los guardias y enfermeros que habían escuchado el disparo. La puerta fue derribada. 2 policías entraron con las armas en alto. Alejandra, paralizada y sin resistencia, solo levantó las manos. «No quería, te juro que no quería», balbuceaba entre sollozos. Uno de los agentes la esposó mientras el otro recogía la pistola del suelo. Gaspar observaba en silencio, abrazando con fuerza al niño, el corazón latiendo entre el alivio y el dolor. Sus miradas se cruzaron por última vez. Por un breve instante, lo que se vio allí no fue rabia, sino arrepentimiento, un pedido de perdón que jamás sería dicho en voz alta. Los policías se la llevaron, y el pasillo se llenó de murmullos y luces parpadeantes. Gaspar, arrodillado en el suelo con su hijo en brazos, sintió el peso de lo que acababa de ocurrir. Pasó la mano por el cabello del niño y susurró con voz entrecortada: «Se acabó, hijo mío, se acabó». Bernardo levantó la mirada, las lágrimas mezcladas con una tímida sonrisa. «Vamos a casa ahora, ¿verdad, papá?». Gaspar lo apretó más fuerte, besándole la frente. «Sí, mi ángel, vamos a casa». Mientras salían del hospital, el amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte. La luz dorada tocaba las paredes frías, disipando las sombras de la noche. Y en ese instante, con su hijo en los brazos, Gaspar sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. La pesadilla terminaba, pero el amor entre padre e hijo renacía, más fuerte que nunca, en el corazón que por poco había sido destruido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El silencio que antes habitaba en la casa ahora tenía otro sonido, el de respiraciones tranquilas, risas tímidas y pequeños pasos recorriendo nuevamente el pasillo. El tiempo, que parecía haberse detenido el día de la tragedia, comenzaba a moverse otra vez. Gaspar, aún conmovido, observaba a su hijo dormido en el sofá, envuelto en una manta ligera. Instintivamente pasó los dedos por su cabello y sonrió. «Volviste a mí, hijo mío, y contigo
volvió la vida. Las palabras salieron en voz baja, pero llenas de gratitud. Con cada amanecer el vínculo entre los dos se fortalecía. Gaspar lo llevaba al parque y el niño corría por el pasto con la misma risa que un día había llenado su hogar. A veces, el hombre se quedaba observándolo jugar y sentía los ojos humedecerse. Parece un sueño, Bernardo, un sueño del que no quiero despertar. El niño lo abrazaba por sorpresa y decía: «No tienes que despertar, papá, ya estamos despiertos». Y Gaspar reía entre lágrimas, sintiéndose completo por primera vez en años. Alejandra, por su parte, permanecía lejos, cumpliendo con lo que el destino había dictado. Aún así, Gaspar no guardaba rencor. En el fondo, comprendía que la culpa había sido más grande que ella, y que el perdón era la única forma de liberar a ambos. Una noche, frente a la ventana abierta, miró al cielo y susurró: «Que encuentre paz donde quiera que esté». El viento sopló suave, y él sintió que de algún modo el universo lo había escuchado. Bernardo también se recuperaba poco a poco. A veces despertaba en la madrugada llamando a su padre, asustado por pesadillas que no lograba explicar. Gaspar se sentaba al borde de la cama, le acariciaba el cabello y le decía: «Está todo bien, mi amor. Estoy aquí. Nadie va a hacerte daño». El niño volvía a dormir, y el padre se quedaba allí por horas observándolo, con la certeza de que ese era el mayor milagro de su vida. Una tarde, mientras pintaban juntos en el patio, Bernardo se detuvo y miró a su padre con un brillo sereno en los ojos. «Papá, ¿tú crees que se puede ser feliz otra vez incluso después de todo lo que pasó?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Gaspar soltó el pincel, respiró hondo y sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo. Porque la felicidad no es olvidar lo que perdimos, es seguir amando, incluso después del dolor». El niño sonrió, y en ese instante, el sol atravesó las nubes, iluminándolos a los dos. Era como si el mundo, cansado de tanto sufrimiento, finalmente volviera a respirar. Gaspar lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de aquel pequeño cuerpo, la prueba viva de que el amor es más fuerte que cualquier tragedia, y en lo más profundo de su corazón, supo que nunca volvería a estar solo. Al atardecer en la terraza, padre e hijo observaban el cielo teñirse de dorado. El viento leve movía las cortinas, y el canto distante de los pájaros llenaba el aire con una paz casi divina. Bernardo apoyó la cabeza en el hombro de su padre y murmuró: «¿Crees que mamá nos escucha desde donde está?». Gaspar sonrió, con un nudo en la garganta. «Claro que sí, mi ángel, y estoy seguro de que está sonriendo ahora mismo». Y por primera vez en mucho tiempo, el atardecer no trajo tristeza, trajo un nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.